La miopía se ha triplicado en menos de una generación. Si nos devolvemos al inicio de la época, 1.400 millones de personas la tenían. Y hacia el 2050, las investigaciones estiman que al menos la mitad de la población va a ver borroso. Y es que la miopía ya no es un asunto exclusivamente hereditario. Ahora también hablamos de que está íntimamente ligado a nuestro estilo de vida. Hay niños hoy en día que están pegados constantemente a las pantallas. Eso hace que tengan menos exposición al aire libre y a la luz natural y que a temprana edad padezcan de esta enfermedad. ¿En qué consiste esta pandemia global y de una u otra manera estamos a tiempo de mitigarla? Estas y otras preguntas las conversamos en un nuevo episodio de Prisma Voz. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Empezamos esta conversación presentando a nuestras invitadas. Voy a empezar por la doctora Marcela Contreras. Ella es la directora de la Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle. Es optómetra, especialista en gerencia de mercadeo, magíster en educación con énfasis en salud. Doc, pues bienvenida y comencemos esta conversación precisamente preguntando cuáles son esas consultas y lo que más llega a la clínica por estos días. En los niños. Pues mira, nosotros tenemos dos líneas de atención en niños, que es en neonatos y en niños ya en edad escolar. Entonces, en los neonatos, el principal motivo de consulta es que los papás evidencian algún tipo de desviación ocular o que en la familia existen algún tipo de alteración refractiva o alteración de visión que pues obviamente asisten para hacer esa prevención. Y en los niños de edad escolar, efectivamente, tú mencionabas unos datos súper importantes y es que están todo el tiempo pegados en los dispositivos, que se rascan mucho los ojos, que aparte de eso, de pronto tienen problemas en el colegio y quieren determinar si se debe a algún tipo de alteración visual. Por eso llegan los papás y obviamente ahí se empiezan a detectar muchas alteraciones. Pues ya vamos a profundizar en muchos de esos temas que toca la doctora Marcela, pero también quiero presentar a la doctora Sandra Jurado. Ella es optómetra también, magíster en bioética, docente de la universidad con más de 20 años de experiencia orientada hacia la optometría pediátrica y la terapia visual. Comencemos, Doc, hablando si de verdad, y yo lo decía al inicio, hablamos de una pandemia mundial de miopía. Si es real que hay una pandemia, ¿qué estamos haciendo para mitigarla? Gracias. Sí, así es. Más o menos desde los años 90 se vienen haciendo estudios acerca de la progresión acelerada de la miopía en los niños. Efectivamente, los contextos eran de pronto hacia Asia, hacia otros continentes, pero ya en nuestro contexto hoy en día ya se evidencia que los niños a más tempranas edades están presentando miopía. Entonces es evidente, la Asociación Americana de Optometría habla precisamente de que se está evidenciando como tal que estamos en trayecto de una pandemia que para el 2050 seguramente va a tener unos porcentajes muy altos y ya estamos tomando desde la optometría algunas medidas que necesitamos como tal para que esta miopía de alguna manera trate de controlarse un poco. Desde la clínica de optometría obviamente hacemos una cantidad de abordajes que ya dentro de un momentito les vamos a comentar un poco más. Pues bien, así será. También nos acompaña la doctora Nancy Molina. Ella es optómetra, magíster en Ciencias de la Visión, PhD y postdoctoral en Bioética, docente titular de la Facultad de Ciencias de la Salud y editora jefe de la revista Salud Visual y Ocular. Iniciemos entonces para darle más profundidad a esta conversación, entendiendo un poco cómo se desarrolla la visión en los niños, más o menos cuáles son esos momentos estratégicos y específicos que hay que cuidar. Bueno, Kevin, yo diría que el momento más importante, sin querer con eso quitarle importancia o restarle a la infancia, desde recién nacidos hasta el año. Durante ese periodo es el desarrollo más importante porque es digamos, sienta las bases de lo que es la visión. Ese desarrollo ocurre pues porque el ojo cuando el niño nace todavía está inmaduro y sufre una serie de transformaciones que están orientadas precisamente a mejorar la visión, a mejorar diferentes funciones como la acomodación, la fijación. Y durante ese primer año se logran unos hitos visuales muy, muy importantes que son la base para el desarrollo en el resto de la infancia, que continúa durante los primeros 6-7 años de vida y que se consolida más o menos hasta los 10 años para, digamos, tener la visión que tenemos cuando somos adultos o el desarrollo visual que tenemos cuando somos adultos.
Bien, Doc, ahora sí hablemos como de ese tipo de enfermedades que existen, sobre todo en los niños, las más populares y esas consecuencias que tienen a lo largo del tiempo. Claro que sí, mira. Entonces, mencionaba yo al principio de la línea de neonatos, una de las principales pues, alteraciones son los estrabismos, ¿no? O sea, los ojitos desviados hacia adentro o hacia afuera, de acuerdo al caso. Se presentan también muchos defectos refractivos, estos que son la miopía, los astigmatismos y cuando no se corrigen a tiempo, la doctora mencionaba algo súper importante que como la edad más importante, pues todas las etapas son claves para poderse hacer un examen de ojos, pero entre los 0 y los 5 años es donde se puede hacer o no se puede hacer. O sea, cuando yo te digo esto es porque voy a abordar un tema que se llama la ambliopía, es una alteración en que el niño, si no se le corrige a tiempo el defecto visual que tiene y en esta primera etapa de la vida, pues más adelante cuando el niño ya sea más grande, 10, 11 años y ya diga al solito, no, es que no veo, pues en el momento de corregirlo ya no va a alcanzar su máximo potencial visual. Entonces estamos hablando de estrabismos, de alteraciones refractivas como miopía, hipermetropía, astigmatismos y de la ambliopía, que es esta pereza del ojo porque no se corrigió de manera adecuada. Ahora, Doc, hablábamos de lo de la pandemia, desde el programa, además un programa que es muy reconocido de optometría en el país. ¿Cómo se está trabajando con los estudiantes para mitigar, visibilizar, trabajar en esta pandemia creciente? Bueno, lo primero pues es concientizar, ¿no? En un momento, de pronto hace unos años, los optómetras estábamos un poco escépticos en que realmente fuese a pasar esta pandemia, pero hoy ya lo estamos viviendo. Entonces, desde la clínica de optometría, obviamente lo que nosotros buscamos para orientar a nuestros estudiantes es tratar de formarlos bajo las condiciones o bajo los parámetros del control miopía, es decir, qué tenemos que hacer nosotros desde nuestra profesión para poder precisamente mitigar un poco todo lo que está pasando con esa aceleración tan marcada de la miopía. Entonces, por ejemplo, acá en la clínica de optometría nosotros tenemos una unidad de control miopía, ¿sí? Que consta de muchas cosas importantes como tecnología avanzada que permite determinar la longitud axial del ojo, es decir, qué tan grande es el ojito para poder de alguna manera proyectar y más o menos predecir más o menos cuánto podría tener el niño a determinada edad con respecto a la miopía. Tenemos profesionales que son expertos precisamente en el manejo y control de miopía, que saben y conocen mucho al respecto de los lentes que se utilizan hoy con alta tecnología precisamente para tratar de hacer que la miopía no avance a tan grandes pasos. Y además, pues obviamente lo que hacemos pues, es prevención, ¿sí? Nosotros desde la carrera como tal y desde la profesión como tal, se busca también concientizar a los padres, ¿sí? Hay cosas ambientales que, como tú decías, generan que la miopía aumente. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de concientizar acerca del uso de los dispositivos, el tiempo que deben usar los niños los dispositivos, minimizar al máximo cuando son muy pequeñitos. El tiempo al aire libre es súper importante, está muy comprobado, está precisamente estudiado y obviamente pues la formación de nuestros estudiantes con respecto a qué deben hacer cuando tienen parámetros que indican que el niño va a tener una miopía avanzada. Está bien profundizar en esto de qué pueden hacer los padres, pero primero hablemos, Doc, de cómo un padre empieza a identificar que hay un problema visual. No solo el padre, bueno, el cuidador en general, pero también los profesores, así como cómo se puede identificar fácilmente. Bueno, hay una cuestión, es que los niños pequeños generalmente no muestran sintomatología, ni se quejan. Entonces, los padres tienen que estar atentos a diferentes comportamientos, sobre todo cuando los niños son pequeños. Posiciones de cabeza que son anómalas o que son extrañas, el acercarse mucho a objetos, bien sea los objetos de cerca para verlos o acercarse al televisor o a las pantallas, tener los ojos muy rojos, tener los ojos desviados, por ejemplo. En la edad escolar es más sencillo porque el niño está en un entorno de clase en donde el profesor puede observar el comportamiento, pero también el niño comienza a manifestar ciertas cosas, como por ejemplo no poder ver de lejos, como por ejemplo cansarse cuando está haciendo trabajo de cerca o tener problemas de rendimiento académico, problemas en la lectoescritura. Esos son signos de alarma importantes cuando el niño, por ejemplo, tiene dificultades para leer, pero no solamente, digamos, para leer en voz alta,
sino cuando hace lectura, digamos, mental, poder comprender lo que está allí. Cuando el niño tiene que seguir con el dedo las letras o se salta de renglones, eso también es un signo de alarma para que los cuidadores y los padres en esa edad escolar pues puedan identificar que los niños tienen un problema visual. Es importante siempre que los profesores, cuando vean papás que usan anteojos, les hagan caer en la cuenta que su hijo puede haber heredado ese defecto refractivo y que es necesario pues acudir a la consulta para poder identificar de manera temprana si realmente el niño necesita una intervención. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso hablamos sobre esos efectos específicos que tienen las pantallas. Si la solución será prohibirlas, mitigarlas, ya nos van a contar las doctoras invitadas. Regresamos en breve. En la Clínica de Optometría de la Universidad de La Salle ofrecemos una atención integral para la salud visual y ocular. Dentro de los servicios ofertados tenemos la Clínica del Niño, atendiendo pacientes desde los primeros años de vida. La Clínica del Adulto, que lo podemos dividir en dos líneas, la Clínica del Adulto Joven y la Clínica del Adulto Mayor. Terapia visual, en donde determinamos estas alteraciones musculares o esa función muscular para que los dos ojos funcionen de manera correcta. Baja visión, en donde acompañamos al paciente en todas las actividades que día a día puede realizar. Una unidad de lentes de contacto, en donde con pruebas especiales determinamos el mejor lente a utilizar de acuerdo a la afección o la alteración visual. Valoración oftalmológica realizada por nuestros especialistas, valorando tanto el segmento anterior como el segmento posterior. Y una unidad muy importante que es la unidad de exámenes especiales, en donde tenemos tecnología de punta para tratar diferentes afecciones oculares. La unidad de electrodiagnóstico con los electroretinogramas y los potenciales visuales evocados. Angiotomografías ópticas, campos visuales, Pentacam, y una unidad muy importante que es la unidad de control de miopía y la unidad de ojo seco. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Pueden solicitar su cita a nuestra página web clinicaoptometría.lasalle.edu.co o llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Regresamos. Antes de la pausa hablábamos sobre cómo la miopía afecta a diferentes personas en el mundo y nos preguntábamos entonces esos efectos que causan en las pantallas a los niños a temprana edad. Hablemos de eso. ¿Cuáles son esos efectos específicos y por qué ocurren? Bueno, hay diferentes efectos. No vamos a hablar solamente de la parte visual, sino también vamos a hablar de la salud general. En cuanto a la salud visual, lo ideal es que los niños que sean menores de 2 años no tengan ningún acceso a pantallas. Y esto está dado porque las pantallas y la proximidad generan una alteración del desarrollo visual. Precisamente nosotros desde el punto de vista evolutivo, los humanos, no necesitábamos tanto estar fijando de cerca porque nuestras actividades estaban como en la vida cotidiana. Pero el tener que fijar de cerca por tanto tiempo hace que el sistema tenga una señal para volverse miope, el ojo tenga una señal para crecer. Entonces, si un niño desde muy temprana edad se le ponen pantallas, esto puede ser un estímulo para que más adelante pueda desarrollar miopía. Hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista de la salud general, el uso de pantallas está asociado con problemas de la atención, lo cual no es bueno tampoco porque el aprendizaje pues tiene que ver con el span de atención de los niños. Entonces el uso de pantallas hace que los niños se vuelvan dispersos, se vuelvan ansiosos también. Y otra de las consecuencias es el sedentarismo. Cuando un niño está frente a pantallas no se mueve y el sedentarismo pues genera una cantidad de riesgos a nivel de salud general, como por ejemplo la obesidad. Entonces pues es otra de las preocupaciones, por ejemplo, de los pediatras. Y una última cosa que tiene que ver con el uso de pantallas es el tema de la regulación del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Cuando los niños utilizan pantallas, sobre todo en horas muy próximas al momento de dormirse, tienen dificultades para conciliar el sueño.
Todas esas cosas pues son signos de alerta que nosotros debemos evitar para nuestros niños, y por eso antes de los 2 años no se recomienda el uso de ninguna pantalla. La doc pone sobre la mesa una edad que son los 2 años, entiendo que ustedes también están de acuerdo, pero ¿qué pasa después? Es decir, el uso de pantallas debe ser limitado. ¿Cuál es esa solución que se le puede dar a los papás? Algunas veces, digamos que la medida es bastante estricta y mi hijo no tiene un acceso a un celular hasta que no tenga tantos años. ¿Es esa la solución? ¿Cómo lo podemos tramitar? Empecemos por acá. Pues mira, es más, tú dijiste los 2 años, nosotros, a veces, hay de pronto profesionales que dicen que hasta los 5 años que idealmente, sí, 0 pantallas. Sin embargo, pues sabemos en el mundo en que estamos, sabemos que los mismos colegios, los mismos jardines, pues obviamente ya realizan sus actividades con las tablets, con el iPad, bueno, con este tipo de dispositivos. Entonces, lo que sugerimos nosotros, los profesionales de la salud visual ocular, son esas pausas activas que sí o sí debemos tener. Y antes se mencionaban pausas activas solamente para personas que trabajaban en oficinas. No, ahora es pausas activas para todos porque ya estamos expuestos pues obviamente a este tipo de pantallas. Entonces, ¿cuáles son las pausas activas? Se dice que por cada 20 minutos que tú estés o que el niño esté fijando en la pantalla, en el computador, en el dispositivo, debe descansar 20 segundos, debe mirar 20 segundos a una distancia lejana, 20 pies. Decimos, entonces es la regla del 20-20-20. Entonces, por cada 20 minutos de trabajo, va a mirar por 20 segundos a una distancia de 20 pies. Entonces, digamos que esos descansos son importantísimos precisamente, retomando lo que decía la doctora Nancy, para que efectivamente, digamos que esos efectos que pueden causar para la progresión de la miopía o la aparición de la miopía pues se disminuyan, porque ya no vamos a estar todo el tiempo ahí con una distancia, una visión próxima, activa todo el tiempo, sino que efectivamente cada 20 minutos pues vamos a tener estos descansos y vamos a mirar a diferentes lados, que es lo que nos permite pues desarrollar otras distancias de visión. Ahora, ¿tú cómo lo ves, Doc? Pues es difícil, ¿no? Porque los niños hoy en día pues son tecnológicos. Es bastante complicado y sobre todo de pronto tratar de mostrarle a los papás que realmente tienen que tener un control sobre los tiempos que usan los dispositivos de los niños. Una cosa súper importante, a mí me parece que los 3 primeros años es importantísimo que definitivamente no los usen, ¿sí? Esa es la recomendación que nosotros desde la profesión y desde la optometría hacemos. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta y creo que son súper importantes relacionadas con lo que la doctora Nancy decía, y es que los niños no deberían tener el celular por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir. Sí, es súper importante y eso no necesariamente para niños pequeños, incluso para niños pues adolescentes sería lo ideal porque como comentaban, pues trastorna como tal las condiciones del sueño y eso repercute en una cantidad pues, de cosas. Al día siguiente están de pronto con sueño, no atienden, no tienen de pronto la condición para estar pues, al tanto de lo que está pasando en su colegio. Entonces yo pienso que son condiciones que se pueden mejorar, que tiene que ser muy específico para los papás porque pues realmente son los papás los que pueden dar esas indicaciones para los niños. Los niños todavía de pronto no lo entienden muy bien, tal vez son conscientes, pero pues no lo aplican, ¿sí? Yo tengo una nena de 15 años y es muy difícil. O sea, yo trato de decir a los papás y les doy las indicaciones, pero yo sé lo que significa eso. O sea, toca tomar medidas un poco más estrictas para tratar de mejorar esa exposición continua que pues precisamente va a generar una cantidad de problemas visuales a largo plazo. Doctora Nancy, ya estamos entrados en gastos, ya ocurrió, ya hay miopía. ¿Qué tratamiento es? ¿Esto es una terapia visual? ¿Eso se puede corregir? ¿Cómo funciona para la gente que no conoce esos tratamientos? Bueno, lo primero que hay que revisar son todas las características del niño, ¿sí? Todos los factores de riesgo que puede tener. Hay unos factores de riesgo que no son modificables, como por ejemplo el tener padres miopes. Y si los padres del niño son miopes, ambos, pues la probabilidad de que el niño aumente o incremente en su miopía, no solamente que aparezca, sino que incremente, es bastante alta. Pero hay otros factores que son modificables, como por ejemplo el evitar trabajar tanto tiempo en visión cercana durante tiempos prolongados, exponerse a la luz solar. La luz solar es benéfica, pero no solamente como salir a broncearse, sino salir a hacer actividad en exteriores.
¿sí? Esa actividad pues beneficia mucho. Si es un niño que ya tiene miopía, pues lo que se asume es que le va a ayudar a disminuir la tasa de progresión de la miopía, porque una vez que se es miope, digamos que ya no hay reversa como tal, ¿sí? No hay reversa, pero lo que sí hay es la posibilidad de evitar que avance de manera muy rápida, porque eso lleva a las personas a tener complicaciones a futuro, ¿sí? Que están relacionadas con la miopía alta. Entonces, lo primero es conocer todas las características del niño, hacerle su buena valoración, porque hay que identificar como una línea base, y es que hay parámetros que debemos tener en cuenta para saber qué tipo de tratamiento es el idóneo. Entonces, habitualmente lo que se le hace al niño es un examen muy detallado en el que se evalúa su error refractivo, como decía la doctora Sandra, la longitud axial, que es, digamos, la longitud que tiene el ojo, porque el aumento de la longitud axial está directamente relacionado con la miopía. Entonces, hay niños que tienden a incrementar su longitud axial de manera muy rápida. Hay tratamientos que están encaminados a reducir o ralentizar ese incremento en la longitud axial. Son los lentes que se llaman lentes para control miopía y tienen una tecnología especial que lo que hace es generar unas señales en el ojo que, digamos, inhiben el crecimiento. Entonces ese niño se va a mantener en unas tasas de miopía que son pues más lentas, o sea que el crecimiento es más lento, y eso va a evitar las complicaciones a futuro. Hay lentes oftálmicos, hay lentes de contacto que se pueden utilizar para eso, y depende, la tecnología que se implemente depende pues también de las características específicas del niño. Doctora Marcela, la Universidad de la Salud tiene una clínica de optometría aquí en su sede de Chapinero. Hablemos de esos servicios que tiene la clínica, de los programas. Pues uno, vamos a partir de esta pregunta en dos, dedicado exclusivamente a la infancia. ¿Qué está pasando en la clínica con eso? Y lo segundo es, ¿qué servicios ofrece y para quiénes? Para que lo pueda compartir a la audiencia. Claro que sí. Mira, en línea con lo que hablaba la doctora Nancy de todo el tratamiento que se hace, y la doctora Sandra mencionó también, nosotros tenemos una unidad especial de control de miopía, en donde todo ese análisis que mencionaron ahorita las doctoras lo hacemos en la clínica de optometría con la tecnología para poder determinar efectivamente esa longitud que tanto está quedándose quietica, que tanto está creciendo, y asimismo pues obviamente la efectividad del tratamiento, se va a evaluar mucho más la efectividad del tratamiento. Entonces esto lo tenemos una unidad especial, un programa especial, tenemos dos programas integrales. Entonces nosotros tenemos un programa integral de la salud visual en la infancia y tenemos un programa integral de la salud visual en el adulto mayor. Rápidamente te voy a contar lo de la infancia, estamos en el tema. Este programa integral, efectivamente, pues se hacen las valoraciones a nivel visual y ocular, que es nuestra experticia, pero cuando yo hablo de esa integralidad, estoy hablando de que estoy manejando todo lo alrededor del niño. Y entonces estoy tratando también a los papás y tratando a los cuidadores. Cuando yo digo tratando, ¿qué es? Digamos, en línea con la optometría, nosotros tenemos un programa, ese programa es interdisciplinar, porque está trabajo social y está psicología. Entonces, ¿con qué sentido? Pues con el sentido en que hacer esa conciencia en el entorno del niño, tanto a los papás como a los cuidadores, como a los docentes, para indicarles la mejor manera, uno, de cómo decirle al niño, hijo mío, sobrino, su merced, por lo que más quiera, no vea el computador, la tablet por determinado tiempo, por decirte algo. Entonces, digamos que se dan herramientas, trabajo social. ¿Por qué? Porque pues integramos a toda la familia para esa efectividad del tratamiento, para que esa aprehensión del tratamiento pues sea en familia, porque a veces sucede que le mandamos el tratamiento especial para el niño y los mismos en la misma familia, uy, ¿qué? Le mandaron gafas, uy, qué oso. Pues no, y uno lo ve como, ay, no, pues tan chistoso, pero eso influye terriblemente en la efectividad. Entonces, tenemos ese programa integral de la infancia. Tenemos un programa integral del adulto mayor, en donde efectivamente tenemos profesionales especializados
para el cuidado del adulto mayor, para la prevención y la atención a ese adulto que también tiene unas particularidades, ¿verdad? Tiene una mayor sensibilidad. Y asimismo, pues está el área de trabajo social y está el área de psicología para que de manera integral, pues se trate a ese adulto mayor. Básicamente son esas unidades. Pues justo en la clínica es el lugar en el que los estudiantes Claro. del programa hacen todas sus prácticas. Y yo quisiera hablar de eso. Digamos que para nadie es un secreto, los que usamos gafas sabemos que cada vez que vamos a una consulta casi que siempre encontramos un optómetra de la Universidad de La Salle ahí presente. ¿Qué es lo que tiene el programa de la universidad que no tienen otros? ¿Qué es lo que lo hace diferente en el mercado? Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? La primera pues es la trayectoria que tiene el programa. Tenemos 59 años siendo formadores de optómetros y profesionales en el cuidado de la salud visual, y eso hace pues que de alguna manera tengamos la experiencia precisamente para poder ir mejorando el currículo, la actualización del currículo permanente, la parte de la asociación de la tecnología, la formación de los profesionales, lo que nos decía la doctora, que contamos con un espacio que es para ellos, para que puedan desarrollar su práctica, y es un espacio propio. Entonces eso permite que precisamente pues vayan los estudiantes haciendo su formación a partir de la práctica en escenarios propios. Eso me parece pues que es una de las cosas más importantes. Tenemos además en nuestra tercera acreditación de alta calidad. Eso da pues obviamente todos los parámetros para que podamos nosotros decir que estamos también a la vanguardia de la formación de los estudiantes, y además que siempre estamos contando con tecnología. Contamos con la clínica de optometría, que tiene 36 consultorios. 36 consultorios. Se atienden más o menos 1.500 pacientes mensuales. Tenemos unos laboratorios de preclínica totalmente equipados con última tecnología, y eso obviamente pues hace que y permite además que los estudiantes pues tengan una formación de punta, ¿no? También. Perdona un segundito, Adelante. hago otra cuña. Ahí dentro de esa unidad especial, repito, valga la redundancia, de exámenes especiales, tenemos una unidad especializada en ojo seco, que es la unidad de superficie ocular. Y hablando de los dispositivos, hablando de los niños, de cómo están tanto tiempo en los dispositivos electrónicos, esta unidad puede determinar exactamente el tipo de alteración lagrimal que se produce generalmente por exposición prolongada a esos dispositivos electrónicos. Y estas alteraciones de lágrima y de ojo seco generalmente se veían asociadas en los adultos grandes. Pero ahora, precisamente con el fenómeno del sobreuso de estos dispositivos electrónicos, se está viendo un porcentaje importante de niños con ojo seco. Bien, y pues, ahí tenemos la unidad. Pues Doc, vamos cerrando esta conversación y quiero que cada una me dé como manera de conclusión un poco lo que hemos venido hablando. Doctora, ¿qué está pasando, digamos, en este contexto en otros países, en la región? ¿Hay algunas terapias, algunas cosas que se puedan hacer incluso desde el Estado, políticas públicas, desde los colegios, que pueda, digamos, la gente como quedar en el ambiente sobre esas reflexiones y esas búsquedas? Bueno, sí hay una preocupación grande. Yo quería mencionar que la Organización Mundial de la Salud tiene una recomendación para uso de pantallas. Entonces dice de 0 a 2 años, 0 pantallas. De 2 a 4 años, máximo 1 hora al día. Y de 5 años en adelante, lo ideal es que no sean más de 2 horas al día. También lo ideal es que los niños utilicen pantallas que sean grandes, que no les exijan ver tanto de cerca. Entonces, para los padres, por ejemplo, la recomendación sería si el niño va a ver YouTube, un video, es preferible colocarlo en el Smart TV, que la pantalla es grande, que la distancia es más lejana, y pues eso evita también como tener esa proximidad. En cuanto a qué está pasando en otros países, por ejemplo, los países de Asia tienen una prevalencia de miopía del 90%. Eso quiere decir que 9 de cada 10 personas son miopes. Ellos llevan muchísimos años haciendo estudios, viendo la forma de poder reducir la miopía. Lo que han encontrado como recomendaciones especiales son las que ya hemos dicho: evitar el trabajo en distancias próximas por mucho tiempo, evitar además que las distancias sean muy próximas. Un niño o cualquier persona no debería trabajar con un dispositivo ni leyendo a una distancia menor de 33 centímetros a su ojo,
Obviamente los niños por sus medidas antropométricas pueden utilizar distancias un poquito menores, pero lo ideal es que tratemos de controlar que esa distancia no sea tan cercana. De hecho, en Asia, en los colegios utilizan unos soportes metálicos que hacen que el niño no se pueda acercar al cuaderno, les mantienen una distancia. También hoy se ha visto que la iluminación en casa y en las aulas es muy importante. Hay que trabajar con buena iluminación, eso reduce también la incidencia de miopía. Y lo otro son las actividades al aire libre. También se están estudiando una cantidad de suplementos nutricionales que se pueden utilizar para evitar la miopía. Eso está un poco, digamos, esos estudios están un poquito más atrasados, diría yo, o sea, les falta un poco de desarrollo, pero están en esa, digamos, en esa onda de revisar si, por ejemplo, la nutrición tiene que ver también. Creo yo que un estilo de vida saludable siempre servirá, no solamente para una salud visual, pues, que sea óptima, sino para una salud general óptima. Entonces, y bueno, y los tratamientos que ya nos han venido de otros lugares para poder ralentizar o reducir la progresión de miopía al máximo. En eso estamos y yo creo que pues la investigación, ¿no? Precisamente el objetivo es buscar medidas que puedan ayudar a reducir la progresión de miopía e incluso ya estamos trabajando mucho más allá, que es hacer un seguimiento de los niños que potencialmente pueden ser miopes para generar en ellos un estilo de vida que evite la aparición temprana de la miopía o que la retrase. Muy bien, Doc, ¿usted cómo lo ve que viene hacia adelante? Bueno, yo creo que algo muy importante es ser conscientes que ya está aquí, ¿sí? Que la miopía está aquí y que está acelerada. Yo creo que eso es bien importante, no solamente para pues, el contexto de la vida real, por decirlo así, sino para los profesionales que estamos trabajando en esta área. O sea, ya tenemos que saber que debemos formarnos y que debemos conocer acerca de cómo manejar la miopía. No vista como lo veíamos antes, que simplemente se ponían las gafitas al paciente miope que no veía y gracias a las gafas pues veía. Hoy en día no, hoy en día el enfoque debe ser pues, más orientado hacia evitar cualquier tipo de patología por la aceleración precisamente de ese grado de miopía y yo creo que eso es algo importante, que los profesionales optómetras sean conscientes que ya la pandemia está acá, que está en nuestro contexto y que obviamente debemos formarnos para poderla manejar. Doc Marcela, ya digamos a manera de conclusión, pero también de repente alguien está viendo esto, sintió algunas de los mensajes le llegaron, quiere visitar la clínica, además esta es una clínica abierta para todo el mundo. Claro que sí. ¿Quién puede venir? ¿Cómo puede venir? ¿Cómo orientarlos a cómo poder consultar? Todos pueden venir, todos bienvenidos. No solamente es para nuestra comunidad lasallista, que también pues, es su casa, sino también para todos quienes estén necesitando de algún tipo de atención especializada. Aquí pueden venir directamente a la clínica que queda en la carrera quinta, número 59A44, en la sede de Chapinero, y se pueden comunicar también a los teléfonos 348-8000, extensión 1537, 1542, 1556, 1574. Y pues también a nuestro correo electrónico clinicaoptometría@lasalle.edu.co. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos, a ustedes gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que en nuestro perfil de Spotify, Prisma Voz, encuentran este y otros episodios de actualidad que los conectan con Colombia y el mundo. Nos vemos o nos oímos en la próxima.